muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí una vez más en Sanamente para acompañarte en un capítulo más sobre esta serie que hemos denominado Cómo desarrollar inteligencia emocional. Quiero agradecer a la RS, al equipo de la RS, gracias también a la Cooperativa Sagrados Corazones y al Comité de Educación que auspicia este espacio aquí en la radio, buscando la promoción de la salud mental y emocional, buscando educar, buscando enseñar, buscando entrenar también esta área que tiene que ver con todo lo mental, emocional, de tal manera que los oyentes puedan adquirir herramientas que les ayude con su salud y su equilibrio emocional y psicológico. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jadichi. Un saludo a toda la audiencia del programa Sanamente y de RS Online. Un gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio y darnos una hora de formación en salud mental para la comunidad. Es un gran esfuerzo cooperativo. Queremos mandar saludos también a nuestros oyentes que le dan me gusta y comparten nuestras publicaciones. Un fuerte abrazo a todos los que nos apoyan. Un abrazo realmente a todos ellos. Bueno, Jesús, estamos en este programa. Vamos a compartir justamente, estamos en esta sesión de inteligencia emocional que realmente, inteligencia emocional, les comento, nosotros tenemos contenido, hasta un año podemos dar contenido solamente de inteligencia emocional por lo amplio que es, por lo complejo que es, por lo útil que es el tema realmente. Pero hoy queremos hablar específicamente de una emoción que es una emoción que todos la hemos sentido, todos los seres humanos lo sentimos y experimentamos. Muchas veces esta emoción ha sido incomprendida, ha sido también estigmatizada. Muy estigmatizada. Muy estigmatizada. Y vos me decías al inicio del programa, yo hoy voy a contar, yo sé que todos los señores cuando van a llegar a las 4 de la mañana en su casa y les tiemblan las piernas, este es su programa. Sienten esta emoción. Yo no creo que su señora crea lo del Play. Y vos decías, sienten miedo porque la señora no le va a creer que estaban jugando Play, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estar hablando de la emoción del miedo, ¿sí? Esta emoción que es tan humana y que todos la experimentamos en diferentes momentos, etapas, situaciones y circunstancias. Hoy vamos a ahondar sobre el miedo, vamos a conocer el miedo, vamos a describirle al miedo y vamos a hablar de cuándo es un aliado para nuestra vida y cuándo se puede convertir en un enemigo. ¿Está bien, Jesús? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, lo que quiero iniciar este programa compartiendo esto, ¿verdad? Tenemos que saber que las emociones tienen una función en nuestra vida, ¿ok? Tienen una función las emociones. Muchas veces se habla de, ay, estás muy emocional o ay, tal cosa, ¿verdad? Hasta como de una forma despectiva, cuando nosotros los seres humanos somos seres emocionales, emotivos y afectivos por naturaleza. O sea, todos, absolutamente todos, nadie carece de esa naturaleza emocional que todos tenemos. Entonces, tenemos que saber que las emociones tienen una función y esta función consiste en orientar nuestro comportamiento, ¿sí? Las emociones orientan nuestro comportamiento con el objetivo de aumentar, ¿qué cosa? La supervivencia y también de garantizarnos bienestar, ¿ok? Entonces, tiene una función. Cada una de ellas tiene una función determinada, específica, pero en general las emociones tienen tres grandes funciones, por así decirlo. Tiene una función adaptativa, ¿sí? Una función adaptativa, una función motivacional y una función social o comunicativa. ¿Ok? Entonces, retengamos esto en mente. Entonces, tres grandes funciones principales de las emociones en nuestras vidas tiene una función, es adaptativa, es motivacional y también es social o comunicativa. O sea, nos ayuda en nuestras interacciones y en esa comunicación que tenemos con las personas, ¿sí? Entonces, Jesús, por emociones básicas, porque también se habla de emociones básicas, ¿sí? Y algunos le llaman emociones universales,
Y también están las emociones que son más complejas, que ellas son las combinaciones de emociones, ¿sí? Entonces, decimos que las emociones básicas se entienden por aquellas que son innatas y universales, como ya les dije. Primarias también se les suele llamar, posee un importante sustrato biológico, ¿sí? Que tiene que ver con el cuerpo y nuestras reacciones biológicas. Un aspecto importante es que están asociadas a expresiones faciales. La emoción siempre se expresa en el rostro, en todo el cuerpo se expresa, pero en el rostro se expresa sí o sí, ya sea tristeza, sorpresa, asco, ira o alegría. Estas emociones sí o sí plasman su marca y sus características en nuestro rostro. Entonces muchas veces nosotros decimos, no dijo nada, pero su cara, si veías su cara, ¿verdad? Puede ser su cara de tristeza o su cara de enojo o su cara de sorpresa, porque hay movimientos involuntarios. Eso tenemos que saber también, que las emociones generan movimientos involuntarios. O sea, no se puede controlar. Es muy difícil controlar. Cuando surge la emoción en nosotros, nuestro cuerpo reacciona y esas reacciones son involuntarias, ¿sí? Y están dando a conocer esas emociones. Bueno, las emociones también se perciben como agradables y desagradables, Jesús, ¿sí? Sí, una forma de llamarlo negativa y positiva es otra. También, exactamente. Entonces, dijimos que ellas son adaptativas, que nos activan para la acción, nos mueven a actuar, forman parte de la comunicación con los demás, actúan como poderosos motivadores de la conducta. Claro. Y Hay que recordar siempre que no es solamente un estímulo lo que hace que nosotros tengamos una cierta conducta, es un conjunto. Por eso a la hora de evaluar es necesaria esa autorreflexión que solemos decir para encontrar más de un indicador que nos empuja. Nosotros estamos haciendo énfasis en las emociones porque es lo que hay que hablar hoy día, pero generalmente es un conjunto. así mismo es. Entonces, bueno, hay un consenso, así, un gran consenso, y hay como esa prueba. No hay todavía, bueno, como todas las teorías y en psicología, al ser una ciencia, ¿cómo era? Un poco compleja, ¿verdad? Muchas veces no hay tanto acuerdo, pero se habla de 6 emociones básicas, Jesús. Según Matsumoto, un gran referente sobre este tema, Ekman, Damasio, ellos, por ejemplo, acuerdan y dicen que son 6 las emociones. Yo estoy de acuerdo al menos con ellos, ¿verdad? Yo sé que hay colegas que tal vez puedan diferir, pero yo estoy de acuerdo en que existe el miedo, el enojo, la sorpresa, la alegría, la tristeza y el asco. Son las 6 emociones básicas o primarias. Luego hay una infinita posible combinación, por ejemplo, la vergüenza, la culpa, un montón de otras emociones que ya son más complejas, Jesús. Pero nosotros vamos a empezar a desglosar las emociones básicas, ¿sí? ¿Qué vos tenés para hablarnos de las emociones complejas para ir ya enseguida a iniciar con el miedo, Jesús? Las emociones complejas son secundarias, ya que resultan de la evolución cultural y social de las emociones básicas. O sea, ahí entra el contexto, ahí entra la infancia. La cultura. Claro, todo lo que en ese contexto fuimos absorbiendo se nos formaba. Recordemos que uno nace en blanco y se va capacitando en el hogar, la experiencia que tiene, los estímulos que recibe, y ahí empieza la evolución de lo que serían las emociones. Sí, y se va desarrollando también el carácter, la personalidad. Hay estudios que nos hablan de toda esa etapa de cómo está el bebé dentro de la persona. En Paraguay nosotros creemos que la vida empieza desde la concepción. De la concepción, así que es bastante complejo. Por eso es bueno tener a la madre que está ahí esperando, a la futura mamá, en las mejores condiciones posibles para que el desarrollo del niño en todas estas áreas, principalmente las emociones, sea el idóneo. Y también son aquellas que en origen constituyen emociones básicas, pero que matizan por esos factores socioculturales que mencionamos o que resultan de la combinación de más de una emoción básica. No siempre todo es tan sencillo como decimos, a veces viene combinado. Algunos autores como Martínez y Sánchez consideran, por ejemplo, que las emociones complejas como la vergüenza, que es algo complejo, también como la culpa, cuando están orientadas a un fin, cumplen una función reguladora de la motivación social. Ok, entonces también tienen sus funciones las más complejas, ¿verdad? Y entre ellas podemos ver la vergüenza, la culpa, son ya emociones más complejas, ¿ok?
Muy bien, pero entonces hoy vamos a hablar específicamente, ampliamente, vamos a ahondar sobre la emoción del miedo. A veces le llamamos miedo, a veces le llamamos temor. ¿Sí? Bueno, vamos a definir un poco el miedo y cuándo surge esta emoción. El miedo es una valiosísima señal que indica, ¿qué cosa nos indica? Vamos a mirarle ahora a las emociones y cada vez que pensamos en emociones, vamos a pensar como alertas, señales o alarmas que nosotros vamos teniendo o sintiendo, porque las emociones se sienten, pero vamos a verlas como alertas o alarmas, como luces indicadoras de algo, ¿sí? Por ejemplo, un tablero, se prende una luz, nos está indicando o comunicando algo. Las emociones son como las señales de tránsito. Sí. A medida que nosotros vamos gestionando, manejando nuestra vida, vemos que las emociones nos van indicando cómo se presenta el camino. Así es, me encantó esa acotación. Muy bien, entonces, el miedo es una valiosísima señal de qué cosa nos indica desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que nosotros contamos para resolver esa amenaza, ¿ok? Entonces, suele surgir la confusión, ¿verdad? Y la ignorancia, ¿verdad? También han convertido a la emoción como al miedo como una emoción negativa que debe ser eliminada. Sí, el miedo muchas veces se presenta como algo negativo. Sí. Si uno va, me recuerdo así, ojo, lo que voy a decir no es personal contra nadie, sino que no estamos obligados a saber si no se nos enseña y a veces ahora con toda esta información uno se puede formar más en esta área, ¿verdad? Pero en la escuela de fútbol, por ejemplo, una frase muy común es no tengan miedo, te decía el técnico. Uh-huh. Me acuerdo cuando era chico, no tengan miedo de ellos, etcétera, ¿verdad? Y uno no puede no tener miedo. No puede no tener miedo porque es una emoción universal y tiene su función, Jesús. Mira, el miedo, ¿sabes qué atiende, Jesús? ¿Por qué existe el miedo? ¿Por qué existe el temor? Atiende la principal finalidad de cualquier ser vivo, Jesús, que es la supervivencia. Entonces imagínense si nosotros no sentimos miedo o temor. ¿Qué está en riesgo? La supervivencia. Wow, nunca lo vimos de esa arista, ¿verdad? Claro, yo ahí, regresando al ejemplo de los bebés, ¿verdad? Me recuerdo a mi hermanita, tenía una hermana trepadora que ahora está viendo por acá. Que Escapista. Escapista, llevo unos cuantos años, ¿verdad? Que ella se paraba en el borde de la cuna, ¿verdad? Sí. Y se subía hasta el borde de la cuna y ahí todo el mundo se desesperaba por ir a alzarle, ¿verdad? Sí. Inés, un abrazo si escuchas este programa, ¿verdad? Y ahí uno siente el miedo, es una invitación a movilizarte, una señal de alarma, así es. Peligro. Entonces, bueno, es una emoción que ya tiene muchísima investigación, ¿verdad? Y tenemos que saber que el denominador común es que activa en quien experimenta esta emoción del miedo el sistema de conducta aversiva, ¿sí? Aversiva, que significa de alejarme de eso, ¿verdad? Que me está generando miedo. Por eso mencioné el bebé de la cuna. Sí, como el bebé no tiene miedo, se pone en una situación de peligro que puede ser letal, el golpe en la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que ahí no discierne todavía le veo. Claro, pero cuando tiene su primer golpe, por caída, ahí, si yo subo, caigo. Y si caigo, duele. Y ahí el miedo va empezando a programarse. Así mismo es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? Proporciona la activación necesaria ¿para qué cosa? Para evitar o escapar de una situación que es un peligro, ¿sí? Entonces aparece el miedo cuando yo interpreto una situación como peligro o peligrosa para mí, sea para peligro para mi integridad física, peligro para mi vida emocional, psicológica, para mi autoestima, o sea, todos los miedos y temores y peligros que ustedes se puedan imaginar. Entonces, la activación rápida y automática de las respuestas se encuentra programada, ¿dónde? En la dotación genética de casi todos los mamíferos. ¿Qué significa esto, Jesús? Que no solamente los seres humanos sentimos miedo, los animales mamíferos también manifiestan miedo, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cuál es su función principal? La supervivencia. La experiencia de miedo se da cuando un estímulo, ¿sí? Ese hecho detonante es valorado consciente o inconscientemente, Jesús, por esta persona que está experimentando una amenaza física, una amenaza psíquica o una amenaza social. Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos sentir miedo a hablar en público. Ahí sentimos una amenaza psíquica y una amenaza social, ¿verdad? Claro, es la interpretación que la persona hace en ese momento. Que vamos a explicar más adelante, ¿sí?
Entonces, aunque el desencadenante prototípico, ¿verdad?, de la amenaza a perder la vida, recuerden, el miedo surge como una respuesta de supervivencia, me ayuda a sobrevivir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Está bien, es todo bien el miedo. Ahora, después vamos a ver que hay un miedo funcional y un miedo disfuncional. Y nosotros lo que tenemos que aprender es gestionar el miedo para que no se convierta en un miedo disfuncional, ¿ok? Entonces, el miedo se produce, Jesús, cuando la amenaza se encuentra próxima, ¿sí? Y ya que la inmediatez denota peligro, y el peligro es el que desencadena el miedo. Entonces, esta experiencia subjetiva, esto también tenemos que saber, que cada persona experimenta un peligro, una amenaza de forma muy personal, muy particular, muy subjetiva, ¿sí? Entonces, ante un mismo hecho pueden haber varias reacciones. Entonces, esta experiencia subjetiva que genera son sentimientos de preocupación, desasosiego, malestar, ¿verdad? Pero que me mueven me mueven a alejarme de eso que me puede generar peligro, me activan para la supervivencia, para hacer algo de tal manera que yo pueda afrontar ese peligro, ese riesgo que estoy viendo, interpretando, viviendo. Y empezar a velar por mi seguridad, mi salud, ¿verdad? Y el miedo te da esa sensación de pérdida de control, genera a nosotros. Exactamente. Yo le invito a la audiencia, atenta y gente, en este momento quiero que hagan un juego mental a medida que vamos a ir hablando nosotros. Y hagan el esfuerzo de identificar también, a la vez que hablamos del miedo, en qué momento quizás sea una situación subjetiva que me siento víctima y en otra la situación subjetiva cuando me siento protagonista. Así que hagan ese juego mental también de paso para reforzar nomás cómo puedo yo cambiar esa situación que me causa miedo. Jesús, cuando vos decís me siento víctima y me siento protagonista, ¿podés ampliar un poquito más esa explicación? Claro, muchas personas cuando trabajan, actúan desde el miedo, toman una posición de víctima, como que el contexto ya determinó que no van a poder cambiar la situación que se da. Se sienten como impotentes. Como impotentes, que es lo que estamos expresando ahora. Sienten aprensión, desasosiego y malestar. Están sumergidos en esa situación de miedo como víctima. Ahí, por ejemplo, viste que ante el miedo dice que surgen tres posibles respuestas. Sí. Una es la paralización, la otra es el ataque y la otra es la huida, ¿verdad? Claro. En este caso, vos nos estás diciendo que hay veces que ciertos miedos te pueden paralizar o te pueden generar huida, pero muchas veces hay que evaluar por qué surge ese miedo, ¿verdad? Claro, y hay otras ¿Qué yo siento? ¿Qué amenaza es la que yo estoy sintiendo, verdad? Así mismo, y ahí entras como protagonista cuando haces esa pausa de ver qué es lo que está pasando. Claro, es ¿por como qué yo siento lo veo, estos miedos? Es lo que yo veo o realmente está pasando. Claro, vos empezás a analizar y reflexionar sobre ese. Recuerden, el miedo o el temor en la vida surgen cuando nosotros interpretamos un peligro. Un peligro. Un riesgo. Y hay que puede ser real o imaginario. Claro, Jesús. A eso voy. Entonces yo tengo que delimitar cuando es imaginario. Tengo que identificar, espera un poco, ¿este miedo es real? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan objetivo es? ¿Qué tanto puede llegar a ocurrir? ¿Cuáles son las consecuencias de hacer una pausa y hacerte estas preguntas? Exactamente. Para no ser víctima. Claro, porque para no ser víctima, uno, y porque si no el programa sería solamente conceptual. Entonces yo tengo que darle un sentido práctico a esta enseñanza. El objetivo de nuestro programa es darte herramientas. Así mismo es. Entonces, como nosotros siempre hemos trabajado desde el inicio con el tema de las parejas, de que uno sea protagonista, que sea activo, que haga esa pausa, que uno decida el cambio, todo lo que vamos dando tiene que ser con el objetivo de que yo estoy queriendo aprender cómo dar ese paso del cambio. Entonces tengo que ver que el miedo no sea una herramienta que yo la esté convirtiendo en algo que me victimice. Disfuncional. Exactamente. Entonces vamos a gestionar el miedo, vamos a tener al miedo como nuestro aliado, ¿sí? Que nos va a ayudar a ser prudentes, a preservar nuestra integridad física, emocional, ¿sí? Nuestra salud, y hasta allí. No vamos a dejar que nos paralice, nos robe oportunidades, nos estropee relaciones, ¿sí? Entonces, el miedo es esa sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Recuerden esta palabra, percepción de amenaza. ¿Qué significa percepción? Yo, sujeto, yo, persona, soy quien percibe la amenaza. ¿Real o imaginario? Recordemos eso, ¿sí? Ahora, es importante aclarar que no existe algo que en sí mismo sea una amenaza. ¿Y por qué decimos esto? Porque siempre para alguien
Y dependiendo de qué recursos tiene, va a representar o no una amenaza. Y si yo tengo recursos para enfrentar eso, entonces para mí puede ser no una amenaza. ¿Entendés? Un mismo hecho puede ser interpretado como una amenaza para una persona y para otra no. ¿Sí? Dependiendo de qué, de los recursos que yo tengo para enfrentar. Recuerden que nosotros al inicio del programa dijimos que el miedo surge cuando yo veo una amenaza, interpreto una amenaza y yo no tengo los recursos para afrontar. Pero ¿quién dice si tengo o no? Mi análisis subjetivo. Así es. Entonces hay que saber entrar en la práctica de ver, ¿esto lo estoy imaginando o esto es real? ¿Realmente yo no puedo enfrentar eso o sí estoy capacitado y es el miedo el que me paraliza? Jesús, vamos a hablar de las estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento relacionadas con las conductas que desencadenan la emoción pueden ser pasivas o activas. El afrontamiento pasivo se da cuando la persona estima o cree que no posee los recursos necesarios para poder hacer frente e imponerse a esa situación. Sí. Es porque yo considero que yo carezco de esas herramientas para poder enfrentar lo que estoy encontrando. Por tanto, sus esfuerzos se orientan hacia la protección a fin de minimizar, paliar o mitigar los efectos negativos que se prevén. En cambio, el afrontamiento activo se da cuando la persona utiliza recursos para imponerse o dominar con la creencia que sus habilidades le permitan para evitar las consecuencias negativas de la situación. En estos casos también es posible que el miedo actúe como motivación para afrontar nuevos peligros, ya que son vividos como retos. Y acá hay dos deportes que se me vienen a la mente, que es enfrentar los miedos, como dice acá, cuando yo siento que no tengo las herramientas. La gente que suele escalar montañas. No sé si ustedes ya vieron por YouTube, pueden ver que van subiendo la montaña y hay partes donde son tan peligrosas, pero ellos consiguen subir. Es un ejemplo que se me da un deporte extremo donde uno desarrolla el control del miedo. El otro es surfear. Hay una película antigua creada sobre unos surfistas que robaban bancos, ¿verdad? Pero que robaban los bancos para participar de los torneos de surf. Y siempre en aguas bravas. Y los que no surfeamos, vemos el agua y nos llenamos de miedo. Se me vino este ejemplo sobre la mente porque justamente un conocido nuestro de un lugar ahora viene a Estados Unidos y le tocó ir a surfear, ¿verdad? Y contó lo que fue el miedo. Él estaba en una playa normal y él estaba en su tabla de surf surfeando y de repente viene una ola grande y la arrastra y le mete en el agua. Entonces, ¿cuál era el miedo de nuestro colega? Como él siempre vio tiburón, tenía miedo de los tiburones mientras surfeaba. Entonces, ¿qué pasa? Estaba con su esposa, le tumba la ola a los dos, ella cae al agua y le agarra del pie. Entonces, él piensa que es un tiburón y le empieza a patear a la esposa en el agua, ¿verdad? Y bueno, esa es la situación del miedo. Pues realmente era tratar de salir a flote, pero el miedo le ganó y hizo una conducta, como dice acá, de defensa. Defensiva. Entonces, lo que hizo pues, fue tratar de mitigar los efectos negativos pateando, ¿verdad? Sí. Cuando la idea tendría que haber sido salir a flote, ¿verdad? Pero fíjate, él estaba en modo supervivencia. Pasa que el miedo nos coloca en un modo o estado de supervivencia. Por eso lo que es tan importante esto de decir parar la pelota. Como el ejemplo otra vez de perder o no el trabajo. Vamos a suponer, perdemos el trabajo y cuáles pueden ser, muchas pueden ser, es normal y natural sentir cierto miedo, ¿ok? Claro. Hasta ahí todo bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que el miedo siempre te está dando una alerta, una alarma de tus recursos. Y ahí lo que vos tenés que hacer es, ok, parar la pelota y ver, ¿tengo o no tengo los recursos? Y si no tengo los recursos, Jesús, comienzo a trabajar para gestionar, para tener herramientas y recursos de afrontamiento. ¿Ok? Entonces el miedo tiene que tiene que servirnos a nosotros como un indicador de qué puedo hacer para enfrentar o afrontar esta amenaza que estoy percibiendo, sea real, sea imaginaria. Lo que siempre tenemos que hacer es parar la pelota y hacer una evaluación, un análisis, una reflexión, Jesús. Claro, por eso es importante cuando uno tiene niños, lo que están criando niños, es enseñarle que la situación es momentánea. Sí. Y enseñarle, voy a usar un término que me gustó de unos programas brasileños, hacer zoom, a salir de la situación, hacer zoom y ver desde otras perspectivas la situación.
Y de hecho que eso es gestionar esa inteligencia emocional. Entonces uno ya desde chico le enseña que se cayó, se levanta. Sí. Que le falta dinero, le vende algo al vecinito. Entonces ya le va enseñando su valía, que él puede conseguir soluciones a los problemas que se le avecinan. Porque si el niño nunca enfrentó una situación pequeña donde vos le hiciste romper su rutina, como por ejemplo, papá, quiero tal cosa, pero no hay plata, pero si no hay plata hay que generarla, y ya le enseñas que él vea que él se puede valer por sí mismo, que hay una solución, que no está todo definido, va a tener mayor fortaleza para no ahogarse. Así mismo es. Estamos promocionando la red Sagrado de Emprendedores, ¿eh? Sí, así mismo es. Muy bien. La reacción en cadena. Así es. La reacción en cadena es una respuesta interesante que los seres humanos producimos en relación con las emociones en general y el miedo en particular. Es que no solo los sentimientos, sino que además reaccionamos interiormente ante ellas. Y esto genera una segunda emoción, solamente sentir miedo por algún motivo. Y a continuación del miedo podemos experimentar vergüenza, humillación, rabia, impotencia, lo estábamos hablando, por tener miedo. Entonces ahí vemos que el miedo se va convirtiendo en algo probablemente negativo por mi falta de gestión. Es decir, siempre tenemos una doble reacción. El miedo, por lo tanto, no es algo equivalente a una fotografía, a un instante estático, sino que se parece más a un filme en cuanto a la secuencia. Registro de una amenaza, reacción de miedo, la respuesta interior a esa reacción de miedo. Claro. Entonces, tenemos que entender que el miedo, aparece el miedo, yo hago una evaluación, yo juzgo esa situación, tengo un diálogo interno, ¿sí? Entonces, registro la amenaza, reacción del miedo, ¿sí? El natural, el biológico, pero también hay una respuesta interior a esa reacción, ¿sí? Que es ese diálogo interno, es esa valoración, ese juicio que nosotros emitimos y hacemos sobre el propio miedo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, Jesús, me cuesta hablar en público, siento pánico escénico, ¿verdad? No, me cuesta, me trabo, me sudan las manos, o sea, me pongo tembloroso para hablar en público. Pero además de sentir ese miedo que es biológico, ¿verdad? Del temblor, del sudor, yo otra vez emito un juicio diciendo, por ejemplo, ¡ay! Yo otra vez me pongo así. Dios mío, ¿cuándo voy a superar esto? No puede ser. O sea, empiezo a hacer una valoración, sí, en este caso negativa, otra vez de mi miedo. Y eso lo único que hace es empeorar la situación. ¿Sí? Y lo que vos acabas de describir teóricamente es con el ejemplo práctico, explicamos de una persona que tiene pánico escénico y que encima otra vez se machaca a sí misma, ¿sí? Reacciona otra vez a su propio miedo. La actitud. Eso es lo que la gente vulgarmente le llama es. La actitud con la que lo tomas. Así es. Ya otra vez me pasó a mí. Me estoy sumergiendo. En ningún momento hacemos, como dijiste, esa pausa. Claro. Entonces no puedo ser productivo. Así mismo es. Yo siempre voy a hacer hincapié en que tenemos que ser productivos, porque ser productivo ante una situación es lo que nos ayuda a salir adelante. Hay cosas que no podemos controlar. En la empresa me pueden despedir. Es una decisión de la empresa. Bueno, ¿yo qué puedo hacer por mí mismo? Entonces ahí está la actitud de la persona, y uno ve. Por eso decía lo importante cuando uno es chico de hacerle su pequeño negocio, darle su mesada semanal y que él algo compre y venda. ¿Por qué? Porque no hablamos del dinero, sino que él ya vaya asociando que él puede conseguir soluciones a los problemas. Claro, que él va a tener los recursos para afrontar las diferentes amenazas que se presenten en la vida. El famoso papá, necesito plata, y bueno, barreme tal cosa, para que vos le muestres, bueno, no tenés con qué hacer algo, pero haciendo con actitud o con actividad podés generar algo y con eso hacer lo que vos querés. Y le vas entrenando para que desafío, solución, sí, y que no le embargue la imposibilidad. Claro, porque sabes que en esta cuestión del miedo, atender que nosotros surge una amenaza y si sentís miedo tenés que ver, surge el miedo. ¿Es real o imaginario? Claro, yo estoy interpretando que hay una amenaza. Siento miedo porque en el fondo lo que pasa es que vos estás percibiendo, sintiendo, creyendo, pensando, sintiendo, puedes usar todas esas palabras, que vos no podés, que vos no tenés los recursos para hacer frente a esa situación. Entonces no te quedes allí. Ok, a lo mejor pensás y sentís eso. Puede ser real o puede ser imaginario,
Sí, puede ser real o puede ser imaginario. También puede ser que realmente todavía no desarrollé los recursos, o sea, necesito desarrollar herramientas, ¿verdad? O sea, Y bueno, ¿y dónde empieza mi análisis? En el evento. sí, Voy a mencionar 4 pasos. sí, Primero tengo que ver cuál es el evento que me está originando esa emoción. Bueno, el evento en concreto es, voy a subir al escenario a hablar. Pánico sí, escénico dijiste. Voy a subir a hablar en el escenario. Todavía no lo hice. Voy a subir. Ese es el evento. ¿Qué emoción me genera? Una emoción negativa. No voy a poder, me está diciendo. ¿Verdad? exactamente. Estoy O sea, aterrado. surge el miedo, sentís miedo. Vos sentís nomás el miedo, pero estás sintiendo miedo porque vos estás internamente pensando y sintiendo que no tenés los recursos para afrontar. Por ejemplo, no me va a salir bien, no voy a poder hacerlo con solvencia, no voy a poder hacerlo con calidad, con excelencia, por ejemplo. Claro, y subiste y ya lo hiciste, vamos a suponer. Sí, Y como dijiste, ok. y no quedé contento como lo hice. Sí, Entonces, la gestión, ese es el tercer paso. Cómo yo gestioné, cómo manejé, para que se entienda, cómo yo manejé esa emoción. Tengo que subir a hablar, eso lo llamé una emoción negativa, la forma como yo lo hice de mala gana, la actitud. Entonces, ¿qué pasa después? Me voy en casa y remato con mi familia, pues yo estoy en mala actitud. claro, me machaco luego para empezar a Te mí mismo, machacas y ¿verdad? te peleas con todo el mundo. Y sabes que también, por eso tenemos que tener también en cuenta que Jesús, una persona con baja autoestima, ¿sí? O con un autoconcepto negativo de sí misma, puede sentir miedo con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque en realidad como no reconoce, ni ve, ni conoce su valía o sus capacidades o sus posibilidades o sus oportunidades, entonces cualquier tipo de situación la ve como una amenaza. ¿Por qué? Porque hay una falta de convicción y de creencia en sus propios recursos y capacidades, sí, como persona, ¿verdad? Y eso Habilidades. se llama expectativa, la expectativa que yo tengo para mí. Me machaco porque no cumple mi expectativa. Exactamente. Entonces, ese es el cuarto punto, la expectativa. Entonces, nosotros habíamos dicho que primero hay que ver si es real e imaginario. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si si ese evento, real o imaginario, del que yo creo que no tengo las herramientas, ¿no será que no estoy cumpliendo mi expectativa? Claro, ¿será mi expectativa? ¿Será razonable? ¿Será razonable? ¿O ¿Será real? es exageradamente elevada e imposible de cumplir? Porque ya habíamos mencionado en este espacio, pueden ver nuestros programas, les invito a ver nuestros programas anteriores, que a veces hoy día las generaciones de ahora, ya que se habla tanto de generaciones, ¿verdad? Porque vamos a decir los jóvenes, ¿verdad? Pero vamos a decir generaciones. La generación de ahora quiere todo fácil y rápido. Entonces mi expectativa es muy alta del éxito, del resultado. Y me olvido que es subir la escalera. Entonces yo estoy Claro. pensando ya en el piso superior y Claro. estoy empezando. Exactamente. Jesús, entonces la respuesta interior al miedo, o sea, ¿qué es la respuesta interior al miedo? Surge el miedo y mi respuesta otra vez al miedo, esa segunda reacción ya, es de gran importancia, porque según sea la calidad de esa segunda reacción ante el miedo que yo siento, va a atenuar o va a agravar el miedo original. ¿Ok? Voy a ordenar. Es ver el evento, ¿Sí? qué emoción siento. Tercero, que es la forma como yo acciono. ¿Sí? Y cuarto, analizo mi expectativa. Sé si Ok. quiero modificar la conducta que estoy hablando. Ok. Pasó lo que voy a decir y analizo cuál fue el evento, cuál fue la emoción. Lo que vos estás explicando es cómo yo me siento durante el momento que hice. Sí. Yo explico el posterior análisis. Evento, emoción que surge, qué hice frente a esa emoción, pero qué expectativa me causa esa emoción. Claro, porque me comporté como me comporté. Claro. Sentí miedo. ¿Qué sentí, esperaba sí. yo que me hace ¿Y sentirme así? cómo quiero comportarme la próxima vez? ¿Cómo quiero que sea mi respuesta, mi reacción ante un evento similar? Entonces, ahí es donde se empieza a trabajar en uno mismo, ahí es donde se empieza a hacer esta gestión emocional. Y recuerden, como todo se puede aprender, las habilidades se aprenden, se desarrollan. Los recursos personales se adquieren y esa es la buena noticia realmente que nosotros siempre venimos a compartir con ustedes, que no importa cómo estén hoy, no importa eso, porque todo puede cambiar y mejorar. Y todo pasa, hoy pasa y es ayer. Claro. Pero el hoy, el ahora es donde yo construyo mi mañana. Y vuelvo a tocar el tema de expectativa, porque esta sensación negativa al no logro lo que yo espero es lo que mucha gente también causa un poco de lo que es angustia y depresión. Entonces, Así es. si mis expectativas son demasiado grandes O irrealistas, sí. irrealistas, obviamente yo me voy a sentir mal porque no estoy logrando lo que yo espero. Entonces tengo que analizar la expectativa. Por eso hice hincapié en la expectativa, porque queremos que este espacio sea constructivo para ustedes. Como ven, no hay una forma de ver, hay varias formas de gestionar, pero ustedes tienen que ir
manejando las alternativas. Así es. Jesús, yo quiero compartir con la audiencia las creencias equivocadas sobre el miedo, ¿sí? Entonces, si bien sabemos ya que el miedo es una emoción universal, entonces todos vivimos esa experiencia, atravesamos miedo. Sin embargo, hay algo que suele pasar, es que nos vinculamos con el miedo, ¿verdad? Con mucho desconocimiento e ineficacia. Sí, justamente porque desconocemos que tiene una funcionalidad y es nada más y nada menos que la supervivencia. Entonces, muchas veces hemos estigmatizado esta emoción, desconociendo su funcionalidad y también que tiene cosas positivas, ¿verdad? Entonces, ese desconocimiento se pone en manifiesto justamente en la actitud de descalificación, Jesús, en las creencias en las diferentes creencias culturales que tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que alguien no hizo tal cosa porque tuvo miedo, ¿verdad? Suele hacerse con un tono así de descalificación y desprecio, ¿verdad? Hacia esa persona. Entonces, si es que nosotros resumimos en pocas palabras, la creencia social predominante sería: el problema es el miedo, ¿sí? Entonces, si vos lográs no sentir miedo hacia aquello que te da miedo, entonces ahí vos sos lo más, ¿sí? Entonces, el miedo es, por lo tanto, una emoción negativa y una perturbación en la creencia popular. Entonces se expresan frases como: hay que vencer el miedo, no seas cobarde, no tengas miedo, el miedo es signo de debilidad, los hombres no tienen miedo, hay que tratar por todos los medios de no sentir miedo. Y no es así, no es así. El miedo disfuncional es el que tenemos que gestionar, parar y erradicar, pero no el miedo en sí. El miedo es algo natural, tiene una función adaptativa, motivacional, orientadora de la conducta y sobre todo de supervivencia. Nos protege, nos ayuda a ser prudentes. Tiene su función, no es negativo el miedo. Solo es negativo cuando se convierte en disfuncional, ¿ok? Eso es muy importante que tengamos presente. Entonces, toda emoción, vamos a repetir esto, toda emoción tiene una función. Está cómo yo analizo cómo yo gestiono esa emoción, donde toma un valor desde un inicio, ¿verdad? Víctima o protagonista, la actitud que yo le pongo cuando lo estoy haciendo, si hice un análisis de mi comportamiento, porque uno siempre cree que está en la razón. Y muchas de las peleas surgen, o discusiones en familia, o en pareja, o con el noviazgo, o con los amigos, surge porque yo no quiero reconocer que quizá mi posición tenga que ser cambiada, que mi forma de ver quizá no sea la adecuada. Entonces siempre es bueno esa reflexión de darnos un poquitito de esa duda de que habré hecho lo correcto y analizar la situación que generó esa discrepancia. Lo importante es saber, como vos mismo lo dijiste, Jadi, que yo hoy puedo cambiar mi mañana. Así es. Y ese hecho de analizar el ayer, lo que ya pasó, y sentirme mal por lo que ya pasó, está bien si lo voy a hacer una vez para analizar y aprender qué puedo hacer mañana. Pero si lo estoy haciendo constantemente para sentirme mal, porque recuerdo que no me fue bien, y me voy machacando, eso es una forma de rumiación también, es rumiar. Entonces yo voy dañándome. Si ya tengo una baja autoestima, me voy yendo más. Claro, te tira para abajo eso. Te tira para abajo. Entonces tenemos que aclarar. El miedo es una señal que me indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza, ¿verdad?, que estamos enfrentando y los recursos que tenemos para enfrentar esa amenaza. Ejemplo, si ahora viene un león gigante acá y entra acá, yo voy a sentir miedo porque hay una desproporcionalidad, Jesús. Yo no tengo la fuerza necesaria para defenderme de un león. Es natural sentir miedo, ¿sí? Y el miedo surge para que yo huya por mi vida. Claro. ¿Sí? Y otra forma, a veces no hacer nada también es una solución. Ya que hablaste del león, yo voy a hablar de osos. Ok. Porque todos vimos los programas donde cuando uno se quedaba inmóvil, se hacía el muerto, el oso seguía de lado. Entonces, a veces no hacer nada es una forma de actuar también. Entonces, yo veo el oso que me puede atacar, me hago el muerto, me quedo quieto, él viene, no come carne roja el oso, entonces no nos va a hacer nada, se va. Y superé la situación sin hacer nada. Entonces, a veces es bueno actuar, a veces no es bueno actuar. Ahí entra el criterio y el análisis del evento que estoy viendo. Así es. Para medir si es real lo que estoy sintiendo o es imaginario.
Sí, así mismo es. Entonces, Jesús, cuidado también con el miedo al cambio. Sí, el miedo nos pone en alerta, nos pone automáticamente a la defensiva muchas veces. Sentimos miedo y como no estamos pensando, parando la pelota, como decimos, y haciendo un análisis objetivo de la amenaza, si es real o imaginaria, y de la proporción de fuerza y también de cuáles son mis recursos. Ojo que una interferencia a esa evaluación objetiva puede ser que yo tenga baja autoestima. Por ello tengo los recursos, pero como tengo un pobre autoconcepto, una pobre autoimagen, entonces yo estoy menoscabando y menospreciando realmente o infravalorando mis recursos. Ojo, cuidado con eso, que no nos pase. Cuidado con el miedo al cambio, ¿sí? Entonces, y yo podía y creía que no lo podía. Entonces, muchas veces necesitamos enfrentar. La gente, por ejemplo, que tiene temor al el pánico escénico, ¿saben cómo uno se cura eso? Enfrentándolo una y otra vez. Una y otra vez enfrentar. Yo conozco muchísima gente que antes no podía hacer una sola oración sin tartamudear. Hoy por hoy hablan fluido. Entonces, durante mucho tiempo, ¿verdad? Tenía miedo, por ejemplo, de cantar en público porque pensaba que no podía, dice una persona. Hasta que lo hice y me di cuenta que tenía los recursos para hacerlo. Animarse, Jesús. El famoso declararse. A ver si todos nos vamos a la infancia, nos acordamos del colegio. Los que no somos tan ganaduras, anda pues hablarle a esa chica. No sé cómo sea el lado femenino. El masculino es, anda a declararte, ahí te tiemblan las piernas. Entonces yo me recuerdo la anécdota de alguien que conocí en la escuela, que él tenía tanto miedo a hablarle a la chica que lo que hizo es... una vez, vamos a decir, la acompañó y vio mal la casa. Entonces, después de las vacaciones de invierno, ahora que terminó las vacaciones de invierno me viene, y él se iba y tocaba el timbre con miedo y se iba. Después un día la chica se vuelve novia de otro compañero. Pero entonces se queda de mal. Y después nos vamos a casa de la chica con ese compañero y había sido que él tocaba el timbre en la casa equivocada. O sea, el miedo le afectó tanto que él se iba a la casa de al lado donde no vivía nadie. Nunca nadie la atendió. Y por eso hasta cuando vamos a actuar, tenemos que ver bien qué vamos a hacer cuando actuamos. Si no, quizás él nos raba la casa y tocaba la casa de ella. ¿Verdad? Timbre, Y ¿verdad? otro había sido la historia. Otra era la historia. Bueno, entonces, en un minuto, ¿cómo curar el miedo? ¿Sí? Entonces, necesitamos entender que hay miedo funcional y miedo disfuncional. El disfuncional, ¿cómo es el miedo disfuncional? Y el que tenés que evitar y gestionar. El que te angustia, el que te inhibe, el que te desorganiza, el que te bloquea, el que te quita posibilidades, el que te roba oportunidades, el que no te permite luchar por tus sueños, ¿sí? Entonces, el funcional es el que te protege, el que te ayuda a ser prudente, el que te ayuda a la supervivencia, a retirarte en el momento oportuno, a veces de relaciones que son dañinas, ¿sí? Ese es un miedo sano y saludable. Entonces, lo que tenemos que hacer es atender esto, describir y estar atentos a estos tres momentos. El contacto con la amenaza, lo que surge ahí, ese evento que representa o es interpretado por vos mismo como una amenaza. 2, ¿cuál es tu respuesta a miedo? Y 3, ¿dónde vos trabajas en tu reacción interior hacia ese miedo que estás experimentando? Y 4, analizo qué expectativa tengo sobre eso. Exactamente. Entonces, si yo me fijo en esta secuencia que estamos compartiendo, entonces es reflexionar, analizar y empezar a tomar decisiones de donde yo me hago protagonista, enfrento este miedo de diferentes maneras se pueden enfrentar los miedos, trabajando para tener mayores recursos, mayores herramientas, accionando, exponiéndome a veces, ¿verdad? Para darme cuenta que sí tengo las herramientas, los recursos que yo pensaba que no tenía, ¿sí? Entonces, no nos dejemos vencer por el miedo que paraliza, que nos imposibilita acciones, y démosle la bienvenida y valoremos ese miedo que nos permite tener supervivencia, cuidarnos, protegernos, defendernos, sí, para mantenernos bien siempre. Entonces, en el próximo programa vamos a estar hablando de otra emoción que es la ira. Entonces, no se pierdan, que les esperamos en Sanamente. Chao, chao.